En esta mañana vamos a hablar acerca de la marca de la verdadera conversión a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1:6. La palabra de Dios dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hace varios años vimos un programa sobre una actriz prometedora que obviamente se centró en su atractivo sexual. Desde entonces sé que se ha divorciado del hombre con el que estaba comprometida cuando vimos ese programa. Con frecuencia aparece en entrevistas con un atuendo revelador, con historias sobre su última escapada sexual. Pero en el programa que vimos, el padre de la joven habló sobre su fe en Jesucristo, asegurando a los espectadores que ella era una buena niña cristiana. Ahora, no es raro conocer o escuchar de personas que hacen profesión de nacer de nuevo, pero sus vidas no son diferentes a las del mundo. Nunca se apartaron del pecado que caracterizó sus vidas antes de profesar nacer de nuevo. En su moral, en sus matrimonios, en la forma en que crían a sus hijos, en su estilo de vida materialista y en la forma en que pasan horas cada semana viendo la inmundicia del internet, de la televisión o en las películas, no son diferentes del resto de nuestra cultura pagana. Y sin embargo, afirman ser cristianos nacidos de nuevo. Son las personas que han orado para recibir a Cristo o que afirman haber nacido de nuevo, pero cuyas vidas no son diferentes a las de antes, verdaderamente convertidas. Creo que la Biblia responde a esa pregunta con un fuerte no. Aquellos que están verdaderamente convertidos a la fe en Jesucristo están marcados por lo que la Biblia llama arrepentimiento. Esto no significa que no tengan pecado, pero sí significa que pecan menos, lloran por su pecado, luchan contra su pecado. Cuando pecan lo abandonan y vuelven a seguir a Cristo como su Señor. Un estudio de arrepentimiento en la Biblia muestra que una vida de volverse a Dios abandonando el pecado es la marca de la verdadera conversión. Esto se relaciona con el mensaje de evangelización. Si no les dejamos en claro a las personas perdidas que el arrepentimiento es necesario para la salvación,
vamos a producir falsos conversos que piensan que son salvos cuando la verdad es que están en el camino ancho hacia el infierno. Esto es crucial de entender porque hay una organización completa compuesta en gran parte por graduados de los seminarios de las universidades que promueven la visión de que el arrepentimiento, en el sentido de apartarse del pecado, no tiene parte en la evangelización. Ellos argumentan que traer a colación el arrepentimiento cuando presentas el Evangelio es socavar la doctrina de la justificación solo por la fe. Por supuesto, hay muchos versículos en la Biblia que conectan el arrepentimiento con la salvación. Entonces, estos hombres tienen que definir la palabra de manera bastante restringida. Dicen que solo significa cambiar de opinión acerca de Jesucristo, donde reconoces que Él es el Salvador o que Él es Dios, pero argumentan ellos no significa apartarse del pecado o cambiar la conducta. Argumentan que someterse a Cristo como Señor es deseable para el cristiano, pero no necesario para la salvación. Pero un estudio de arrepentimiento en la Biblia muestra que, en primer lugar, aquellos que están perdidos deben volverse a Dios para ser salvos. ¿Es el arrepentimiento, como muchos pretenden, solo un cambio de opinión? Claro que no. En primer lugar, el arrepentimiento es volverse del pecado a Dios. La principal palabra del Antiguo Testamento traducida como arrepentirse significa volverse o regresar. Es el 12º verbo más frecuente usado en el Antiguo Testamento. Se utiliza 1050 veces. Víctor Hamilton escribe sobre esta palabra y dice: combina en sí misma los dos requisitos de arrepentimiento: apartarse del mal y volverse hacia el bien. Hamilton concluye que esta decisión consciente de volverse a Dios incluye el repudio de todo pecado y la afirmación de la voluntad total de Dios para la vida. Hay 3 palabras del Nuevo Testamento que se usan para el arrepentimiento y aparecen en forma de sustantivo o verbo más de 60 veces en el Nuevo Testamento, comenzando con un resumen de la predicación de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Trench describe el arrepentimiento como ese gran cambio en la mente, en el corazón y en la vida, obra del Espíritu de Dios. Si bien la palabra griega principal es una palabra compuesta tomada de 2 palabras que significan cambiar de opinión, este significado, según otro estudioso, juega un papel muy pequeño en el Nuevo Testamento. Más bien se enfatiza la decisión de todo el hombre de dar la vuelta. Está claro que no nos preocupamos ni de un giro puramente hacia afuera, ni de un cambio de ideas meramente intelectual. Getzmann ofrece esta definición: el arrepentimiento es un dolor de corazón por el pecado, una renuncia a él y un compromiso sincero de abandonarlo y caminar en obediencia a Cristo. Por lo tanto,
el arrepentimiento implica un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un cambio de comportamiento. Al igual que la fe salvadora, el arrepentimiento es un regalo que Dios concede por su gracia soberana. En ese sentido, no es algo que el hombre pecador pueda producir, aunque los pecadores son responsables de arrepentirse. Pero cuando cualquier pecador se arrepiente, es porque Dios misericordiosamente concede el arrepentimiento. Si bien el dolor por el pecado es una parte normal del arrepentimiento, es posible sentir pena por tus pecados y sin embargo no arrepentirte para salvación. Judas Iscariote sintió remordimiento por traicionar a Jesús, pero no se arrepintió. Esaú no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, dice Hebreos el capítulo 12. Pablo les dijo a los corintios que el dolor según la voluntad de Dios puede llevar al arrepentimiento y por tanto ser algo valioso. Pero el dolor por los pecados por sí solo no es suficiente. El arrepentimiento bíblico es un cambio de toda la persona del pecado a Dios. La persona arrepentida acepta la responsabilidad por su pecado y clama con fe a Dios por la salvación y prueba su arrepentimiento y fe con sus buenas obras. Veamos algunos ejemplos bíblicos de arrepentimiento. En Jonás el capítulo 3, el profeta fue a regañadientes a Nínive y proclamó el mensaje de Dios que en 40 días la ciudad sería destruida por su pecado. Para disgusto de Jonás, la gente de Nínive creyó en Dios. Su fe genuina fue evidente en que todas aquellas personas ayunaron y se apartaron de sus pecados. Entonces dice en Jonás el capítulo 3, el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuál fue la evidencia de que su fe era genuina? Su arrepentimiento. Se apartaron de su camino perverso. El arrepentimiento es volverse a Dios abandonando el pecado. Vemos la misma conexión con la fe y el arrepentimiento en el servicio de Pablo a los tesalonicenses. Y ahí él escribe en 1 Tesalonicenses el capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses habían creído en el evangelio que Pablo había predicado, pero claramente su fe era inseparable del arrepentimiento, porque el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os volvisteis, os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo no predicó, solo cree y tal vez más tarde debas volverte de tus pecados. Más bien había incluido el arrepentimiento en el evangelio. Toda la forma de vida de los tesalonicenses había cambiado a servir al Dios vivo y verdadero, dejando la idolatría. Descubrieron que Dios
los satisfacía tanto que dejaron sus ídolos. Y Pablo resume su mensaje al rey Agripa ahí en Hechos, el capítulo 26, diciendo que el Señor lo había enviado a los gentiles para abrirles los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas son las palabras directas del Señor Jesús a Pablo con respecto al mensaje que iba a proclamar a los perdidos. Era un mensaje sobre el arrepentimiento, volverse a Dios dejando el pecado, la oscuridad, el dominio de Satanás. Ese mensaje está ligado y no es distinto de perdón de pecados y fe en el Señor Jesús. Pablo continúa diciendo que en obediencia a Cristo predicó a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El evangelio que Pablo predicaba a la gente pagana, no era simplemente cambia de opinión acerca de Jesús y cree en él, pero no te preocupes por tus pecados. Más bien, el evangelio que obtuvo directamente de Cristo Jesús incluía volverse a Dios y abandonar el pecado. Las personas perdidas deben dejar el pecado para ser salvas. Eso significa que nuestra presentación del evangelio está incompleta si no hablamos de volvernos a Dios del pecado. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento a las personas perdidas y dejó en claro que no estaba hablando solo de un cambio de mentalidad, aparte de un cambio de comportamiento. Lucas 3 resume su mensaje como un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Les dijo a sus oyentes que debían producir frutos dignos de arrepentimiento. Luego les dio cambios de comportamiento específicos que debían hacer. Y el Señor Jesús también predicó un mensaje de arrepentimiento a las personas perdidas. Claramente les dijo a los judíos ahí en Lucas el capítulo 13, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, su mensaje fue que los hombres se arrepintiesen. Ellos no inventaron ese mensaje, lo obtuvieron directamente del Señor Jesucristo. Como hemos visto, el apóstol Pablo recibió el mismo mensaje directamente del Señor Jesús. Ahora, John MacArthur resume un capítulo sobre el arrepentimiento diciendo: el arrepentimiento siempre ha sido el fundamento del llamado bíblico a la salvación. Ningún evangelismo que omita el mensaje de arrepentimiento puede llamarse correctamente el evangelio, porque los pecadores no pueden venir a Jesucristo sin un cambio radical de corazón, de mente y de voluntad. Y eso exige una crisis espiritual que conduzca a un cambio completo y en última instancia a una transformación total. Es el único tipo de conversión que reconoce la Escritura. Quizá te estés preguntando, ¿cuál es la relación entre el arrepentimiento y la fe salvadora? El arrepentimiento y la fe están indisolublemente unidos
como las dos caras de la misma moneda, pero las dos palabras tienen diferentes matices o énfasis. La verdadera fe salvadora, que es confiar solo en el Señor Jesucristo y en su sangre que fue derramada para librarnos de la ira de Dios, incluye el arrepentimiento. Realmente no puedes aferrarte a Cristo para salvación con una mano, mientras que al mismo tiempo a sabiendas agarras tu pecado con la otra. Para confiar genuinamente en Cristo, debes alejarte de tu pecado. Algunos pueden profesar verbalmente creer en Cristo mientras se aferran a su pecado. Pero esa profesión vacía, sin arrepentimiento, no es una verdadera fe salvadora. Arrepentirse es abandonar la maldad del pecado y abrazar la persona y la obra de Cristo en su totalidad. Por ejemplo, si estás conduciendo a Veracruz Puerto y te arrepientes, no vas a decir simplemente, no me gusta ir a Veracruz Puerto, ojalá no fuera a Veracruz Puerto. Realmente creo que Jalapa es el lugar donde debería estar. Esos son pensamientos agradables, pero sin sentido. El verdadero arrepentimiento significa que no solamente pensarás o hablarás de ello, vas realmente a dar la vuelta y conducir de vuelta hacia Jalapa. Tu comportamiento refleja tus creencias. Si realmente crees en Cristo como tu Salvador, te alejarás de tu pecado. Eso es arrepentimiento. Edwin Orr escribió: la diferencia entre la fe verdadera y lo que la Escritura llama fe falsa es simple. Es la falta de arrepentimiento. Esto se ilustra en la historia de Simón el hechicero, lo recuerdan allá en Hechos, el capítulo 8. En el versículo 13 leemos que Simón creyó, se bautizó y continuó con Felipe. Pero cuando Pedro y Juan llegaron al pueblo y la gente recibió el Espíritu Santo a través de sus oraciones, Simón se ofreció a pagarles para que él pudiera tener el mismo poder. Ahora, yo quiero que noten la respuesta de Pedro ahí en Hechos 8:20. Pedro le dice a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Claramente, aunque Lucas dice que Simón había creído, no fue salvo, porque su fe no incluía el arrepentimiento. No estamos presentando fielmente el Evangelio a las personas perdidas si damos a entender que pueden llegar al cielo por fe sin apartarse de su pecado. Becky Pippert en su libro habla de cómo invitó a Lois. Lois era una estudiante de Stanford que era escéptica acerca de la existencia de Dios y la invitó a un estudio bíblico. Ella accedió a ir, pero dijo: la Biblia no tendrá nada relevante que decirme. Al día siguiente, Becky descubrió que Lois vivía fuera del campus con su novio. Para gran sorpresa de Becky, el novio Phil vino con Lois al estudio bíblico. Pero antes de conocer los antecedentes de Lois,
Becky ya había decidido estudiar el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana en el pozo, ahí en Juan, el capítulo 4. Comenzó el estudio y de repente se dio cuenta de que el pasaje trataba de una mujer que vivía en pecado sexual. No queriendo que Lois se sintiera emboscada, Becky trató de arreglarlo para que Lois no tuviera que leer el texto. Pero resultó que Lois tuvo que leer la parte donde Jesús le dijo a la mujer: tienes razón al decir, no tengo marido, porque el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Era la primera vez que leía la Biblia. Lois dijo: debo decir que esto es un poco más relevante de lo que esperaba. Becky se reunió con ella más tarde y le habló de Cristo. ¿Hay alguna razón por la que no puedas venir a Cristo?, preguntó Becky. No, dijo Lois. Bueno, puedo pensar en una, dijo Becky. ¿Qué vas a hacer con tu novio Phil? Luego habló directamente sobre cómo el creer en Cristo es una comunión con Dios que afecta todos los aspectos de nuestras vidas, incluida nuestra moral. Mientras hablaban, quedó claro que Dios había estado persiguiendo a Lois durante mucho tiempo. Hubo lágrimas y luchas seguidas de una oración sincera, creyendo en Cristo como su Salvador y su Señor. Inmediatamente dijo: Becky, tengo un problema. Tendré que decírselo a Phil y cambiarme de casa. No tengo a dónde ir. Es imposible conseguir un dormitorio tan tarde y ahora tendré que pagar el alquiler de este mes en 2 lugares. Entonces oraron de nuevo y cuando Lois se fue, Becky quedó angustiada sobre la idea de cómo una creyente tan joven podría manejar esta situación. Más tarde Becky estaba charlando en el pasillo con algunos otros estudiantes cuando escuchó un ruido y se volvió para ver a Lois caminando lentamente por el pasillo cargando varias maletas y sonriendo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todos empezaron a preguntarle por qué se iba de casa. Dice: no me he ido de casa. Finalmente encontré mi hogar, dijo. Verás, hoy me convertí en cristiana. Hoy creo en Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Y esa decisión tuvo efectos de gran alcance. Esa misma noche, 3 estudiantes decidieron reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Otra chica que había asumido que era cristiana se dio cuenta de que no quería ser parte de eso si exigía un compromiso total. Al día siguiente le dijeron a Lois que podía mudarse a un dormitorio, algo inaudito en esa fecha tan tardía, y descubrió que su nueva compañera de cuarto era una cristiana madura. Pero fíjense que 3 meses después, su novio Phil se convirtió al cristianismo, creyó en el Señor Jesucristo y él también creció rápidamente. Él había estado enojado por la conversión de Lois y porque ella se mudó de aquella casa. Pero después de que se convirtió, le dijo: gracias, Lois, por amar a Dios lo suficiente como para ponerlo a Él primero en lugar de a mí. Tu obediencia afectó mi destino eterno.
Lucas informa que la gran comisión del Señor resucitado a los discípulos fue que se proclamara en su nombre a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cómo puede alguien eludir el hecho de que el arrepentimiento está en el corazón del Evangelio? Pero el arrepentimiento no es solo algo que una persona hace en el momento de la salvación y luego dice, vaya, me alegro de que esto ya haya terminado. En segundo lugar, aquellos que son salvos serán marcados por el arrepentimiento como una forma de vida continua. Los verdaderos cristianos se vuelven cada vez más sensibles al pecado. Crecer en Cristo significa caminar más cerca de Él a la luz de su palabra. La palabra de Dios expone cosas en nuestras vidas que no le agradan a Él. Si realmente conocemos a Cristo, seremos rápidos en confesar estas cosas como pecado y apartarnos de ellas. Como dije, nunca seremos sin pecado en este mundo, pero mientras caminamos con Cristo, pecaremos menos y nos volveremos de ese pecado cuando Dios lo confronte. Una vida de volverse del pecado a Dios es la marca de la verdadera conversión. Se cuenta la historia de una joven que confió en Cristo y solicitó ser admitida en una asamblea. Un creyente le preguntó, ¿eres pecadora o eras pecadora antes de recibir al Señor Jesús en tu vida? Sí, Señor, respondió ella. Bueno, ¿sigues siendo pecadora? A decir verdad, siento que soy un pecador más grande que nunca. Entonces, ¿qué cambio real has experimentado? No sé muy bien cómo explicarlo, dijo, excepto que solía ser una pecadora que corría tras el pecado, pero ahora que soy salva, soy una pecadora que huye del pecado. La aceptaron en la comunión de aquella asamblea y su vida allí demostró su verdadera conversión. Y lo último a considerar sobre el arrepentimiento es, en tercer lugar, cuando los pecadores se arrepienten, Dios los recibe con gran gozo. Algunos ven el arrepentimiento como algo negativo, pero el hecho de que Dios conceda el arrepentimiento nos da una gran esperanza. Significa que cuando nos volvemos de nuestro pecado a Dios, Él tendrá misericordia de nosotros debido a la muerte de Cristo por nosotros. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento representan a Dios suplicando a los pecadores que se vuelvan a Él. Isaías 55, el versículo 6, implora, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando el Señor Jesús contó la historia de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, en las dos primeras enfatizó el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En la tercera historia, él ilustró el arrepentimiento por parte del hijo pródigo,
quien dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no solamente estaba pensando eso, él lo hizo. Y el padre no dijo, no tienes una buena excusa como hijo, vas a pagar por tu pecado. No, el padre vio al hijo de lejos, corrió hacia él, ni siquiera le permitió sacar toda la confesión de su boca antes de abrazarlo, besarlo y recibirlo con gran alegría. Esa es la respuesta de Dios a cualquier pecador que se vuelva a Él de su pecado. Si te vuelves a Dios de tu pecado y confías en Cristo, Él te dará la bienvenida con gran gozo. ¿Incluyó tu confesión de fe en Cristo el arrepentimiento? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y luego les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan espantosas. No te engañes. La marca de la verdadera conversión es una vida de volverse a Dios y apartarse del pecado. Cualquier otra cosa es una falsificación.